Aquí estamos de nuevo con un nuevo podcast de protagonistas, esa comunidad de grandes profesionales que hemos creado para transformar el mundo con nuestro trabajo, con nuestra visión humanista, nuestros valores. Y la verdad es que es un lujo presentaros ahí una nueva protagonista, grandísima profesional, Ana Puigdevall, Mm. que bueno, os va a encantar si no la conocéis todavía, pero de todo ello vamos a hablar enseguida. Pero antes, como siempre, voy a dar paso a la directora de comunicación de Editorial Colima, Rocío Aguilar, para que nos presente un poquito mejor a Ana. Adelante, Rocío. Pues muchas gracias, Marta. Vamos a hacer una semblanza, un retrato de Ana Puigdevall Sagrera, nuestra invitada de hoy. Ana Puigdevall se licenció por la Universidad de Barcelona en Ciencias Físicas. Poco después de finalizar, le hizo un máster en Auditoría Informática y después completó su formación con un posgrado, primero en la Universidad Oberta de Barcelona y después en ESADE, ambos relacionados con la dirección de empresas. Ana Puigdevall es directiva senior con más de 3 décadas de experiencia liderando organizaciones, equipos ejecutivos y procesos de transformación en sectores diversos como el de las aseguradoras, el sanitario, el tecnológico o el inmobiliario. Su carrera se caracteriza por combinar visión estratégica, gobierno corporativo y una gran capacidad de ejecución en entornos de gran complejidad. Actualmente Ana es la fundadora y la CEO de Tranor, su propia firma, en la que acompaña precisamente a CEOs, presidentes de, de consejos de administración, en procesos de transformación empresarial real, no desde la teoría, sino desde la experiencia directa después de haber liderado organizaciones complejas durante décadas. Además, Ana mantiene una participación muy activa en organizaciones que impulsan el talento y la competitividad empresarial. Voy a destacar solo algunas. Ana es miembro del board de PIMEC, es vicepresidenta del LAI, de Lance Economic Society, y es socia de GECON, la asociación que promueve la presencia de mujeres en la alta dirección y los consejos, entre otras. Como propina, es una de las autoras del libro Revolución PropTech, que es una obra de referencia sobre la aplicación de la innovación y la disrupción tecnológica al mercado inmobiliario tradicional. Precisamente la temática de esta obra, esta vertiente más relacionada con la tecnología, define una de las características principales de Ana, que es experta en combinar la potencia de la inteligencia artificial hoy en día con las capacidades humanas para obtener el máximo beneficio para organizaciones y empresas. Así que está claro que esta trayectoria es la que convierte a Ana Esteval en una de nuestras protagonistas. Protagonistas.org, esta plataforma, esta red de expertos que reúne a estos profesionales de diversos sectores con un fin común, que es plasmar su experiencia y su conocimiento para mejorar el mundo. Este espacio, estos creadores de pensamiento y contenidos comparten ideas, visiones e intereses siempre desde un punto de vista humanista. Todos, al igual que Ana, son expertos con dilatadas y contrastadas trayectorias en campos muy diversos para ampliar enfoques y, por supuesto, siempre inspirar a otras personas. Así que ya os dejo con Ana y con Marta. Muchas gracias, Rocío. Bueno, pues querida Ana, qué gusto tenerte por aquí. La verdad es un lujo que te hayas adherido a nuestra comunidad. ¿Cómo estás? Muy bien, oye, pues de verdad, Marta y Rocío, el placer es mío, porque la verdad es que yo creo que sois una comunidad, bueno, ahora ya somos, porque yo también estoy dentro de profesionales que realmente nos creemos mucho lo que estamos haciendo. Llevamos todos muchísimos años trabajando en transformación, en ayudar a las empresas y yo creo que, bueno, que es algo que nos enriquece a todos, ¿no? Porque hacemos reuniones y entre todos también nos enriquecemos mucho los unos a los otros y seguimos aprendiendo, que eso es muy importante, ¿no? Claro, ese es el espíritu de la comunidad. Ya tenemos un buen y nutrido grupo en Barcelona, de donde tú eres, Uh -huh. y me encanta, la verdad, que, pues, que vaya creciendo la comunidad Claro. catalana. Te iba a decir, me gusta un poco siempre esta conversación, iniciarla por el principio, pero nos ha hecho un breve resumen, como decía Rocío, de tu trayectoria, que claro, es importante. No quiero que repetamos los hitos, pero sí me gusta, ya desde más de un punto de vista personal, aprovecho que te tengo delante, Uh -huh. que ha guiado a una persona pues física, o sea, con una carrera muy de ciencias, si quieres técnica, por decirlo de otra manera, ¿no? Pues a llegar al punto donde estás, ¿no? Esa orientación tan empresarial y a ese punto de consultoría de la que vamos a hablar espero que con un poquito de profundidad en breves minutos. ¿Cuál ha sido un poco la guía? ¿Cuál ha sido un poco el hilo conductor, ¿no? Que te ha ido llevando a los Uh distintos hitos -huh. de tu vida profesional, Ana? Pues mira, yo es que esta es una pregunta que me la hacen muchas veces, ¿no? Porque ¿qué Claro. hace una física como tú en un lugar como este, ¿no? Y yo creo que eso es importante de entender, ¿no? Cuando yo estudié la carrera de física, a mí la física me ha encantado desde pequeña, ¿vale? O sea, yo soy una apasionada de la física, me ha encantado. Pero cuando estuve haciendo la física, en quinto año,
eso que tienes, empiezas a pensar, bueno, ¿y qué voy a hacer en mi carrera profesional, ¿no? Entonces, como siempre en esta vida hay que empezar a probar las cosas. Entonces yo probé dos cosas. Una es que trabajé durante el verano en la universidad, en un departamento de investigación dentro de la universidad, y la otra es que en quinto hice un máster de marketing y de empresa, ¿vale? Entonces a partir de ahí dije, oye, me gustan los dos mundos, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Pero entonces, como pasa muchas veces en esta vida, que hay oportunidades, las consultoras te venían a buscar y venían a buscar a físicos, a matemáticos, a ingenieros, más que nada por la capacidad de pensamiento, no por el conocimiento, sino por la capacidad analítica, de Sí. conexión. Entonces me vino a buscar a Accenture, que en ese momento se llamaba Andersen Consulting, que empecé con el mundo de la consultoría, porque a mí el mundo de la gestión empresarial siempre me ha gustado. Y a partir de ahí entro en el mundo empresarial, ¿vale? Entonces ya cuando entras en el mundo empresarial, yo siempre digo que la física me ha acompañado siempre en todo lo que sería mi carrera profesional, sobre todo en la manera de pensar, en la manera esa de resolver problemas y de relacionar cosas, de relacionarlo todo para poder resolver los problemas, ¿no? Pero al final me ha acompañado esa capacidad de pensamiento, pero sí que me he dedicado más a todo lo que sería gestión de empresa, ¿no? Entonces, a partir de ahí estuve 5 años en consultoría, después estuve casi 20 años en una empresa del mundo del seguro, donde empecé también como consultora interna, pero al final allí fui creciendo hasta que llevaba las plataformas operativas de todo lo que era la compañía de seguros, con más de 200 personas allí gestionando todo lo que era la compañía de seguros. Después me vinieron a buscar en una startup y entonces dije, oye, mira, física otra vez, ¿por qué no? Pues está muy relacionada con la física, salud visual y dije, oye, venga, va, me picó el gusanillo, ¿no? Porque es una persona que me encantan los retos, me encantan los proyectos y yo me sumo a los proyectos que me apasionan, ¿vale? Cualquier persona que me conoce me dice, tú eres muy apasionada y digo, es que yo tengo que apasionarme con lo que hago, ¿no? Entonces empecé con lo que sería, entré en esta startup, creamos la startup desde cero, como pasa en muchas startups, entró otro tipo de capital, se cambió la startup y entonces ya me fui a transformar lo que era el mundo inmobiliario, ¿no? Y entonces ahí entré como directora general de la Asociación de Agentes Inmobiliarios, donde también hicimos una transformación bastante importante, ¿no? Y es un poco esa carrera profesional que me ha ido llevando por un lado, lo que es la gestión de empresa, que siempre me ha gustado mucho, la formación que he hecho en paralelo, pero también, sobre todo, el buscar esa oportunidad de proyectos que realmente me llenaran y me gustaran, ¿no? Y ahora que estoy ya en la parte de consultoría, en la parte final, ¿no? Bueno, qué bien me lo has contado, no porque lo hayas contado otras veces, sino bueno, porque sí que transmites desde luego mucha eficacia y ese apasionamiento lo transmites desde luego simplemente con que observemos todo lo que has hecho y que has tocado casi todos los palos de un desarrollo personal pues muy redondo y además, bueno, esa forma tan expresiva que tienes y energética de trasladarlo confirma que desde luego eres una persona que disfruta, que se apasiona de lo que hace y eso es una garantía, a mi modo de ver, de éxito asegurado. Además de esta gran escuela que compartimos, que fue Arthur Andersen en sus tiempos, Exacto. haber pasado por ahí, bueno, pues siempre da un plus de Claro, saber hacer, ¿no? O sea, eso que nos llevamos puesto los que tuvimos la oportunidad de estar en claro. esta consultora, ¿no? Tan grande. Sí. Oye, entiendo perfectamente que a ti que te gustan los retos, te has atrevido con algo que parece ahora mismo voy a hacer una expresión un poco fea, la madre del cordero. O sea, uno de los grandes asuntos que estamos en un mundo en constante transformación es gestionar la transformación, es decir, la complejidad, que es otra de las palabras que han salido en la presentación de Rocío, a lo que te dedicas. Y bueno, tú supongo que para ver al final de toda la cantidad de cosas que podías haber hecho, podías haber elegido casi todo, supongo que te has quedado con aquello que lo tenía casi todo, precisamente porque eres una persona multidisciplinar, ¿no? Has dicho, ¿dónde puedo aportar yo más valor? Pues es difícil encontrar un perfil seguramente tan complejo, ¿no? ¿Es esto Ujú. un poco lo que te fue llevando a, pues como te digo, a redondear este proyecto en el que estás ahora metida, que es súper interesante, ahora quiero que me cuentes, sí. Pues sí, yo creo que un poco al final, cuando hago el cambio del último sitio de la dirección general y Sí, me planteo y digo, bueno, ahora qué es lo que realmente quieres hacer, ¿no? Entonces haces una reflexión interna y dices, ¿qué es lo que has hecho toda tu vida y eso. que realmente lo has hecho porque es un poco tu core, ¿no? Ese ADN que tienes tú. Entonces yo dije, yo cuando entro en un sitio, lo que soy capaz es de transformarlo para llevarlo a un punto mejor. Y eso es Sí, lo que he hecho siempre, sí, ¿vale? Entonces dije, a ver, yo quizá, porque tengo los años de experiencia, porque tengo una manera de pensar concreta y tal, me resulta muchas veces fácil hacer esa transformación, ¿no? A pesar de que puede ser muy compleja.
Entonces dije, oye, yo creo que es el momento, porque a lo largo de mi carrera me ha pasado ayudar a otra gente que realmente está haciendo esos procesos de transformación, porque de la misma manera que a mí me ha ayudado a veces que alguien de fuera me dijera, oye, esto a lo mejor enfócalo de esta manera, ¿vale? ¿Por qué no podía yo ayudar? ¿Vale? A otras personas que están en esos procesos de transformación a ayudarles a tener ese pensamiento diferente o ayudarles y acompañarles en ese proceso de transformación que muchas veces pues puede provocar, pues eso me asusta o puede provocar un poco de decir, oye, es complicado, ¿no? Pero lo he hecho toda mi vida, me gusta, es mi core y yo creo que puedo ayudar mucho a la gente a hacer eso también, ¿no? Muy bien, o sea, veo que tú eres capaz de ver todo el potencial que tiene un proyecto y de ayudar a acompañar a desarrollarlo, ¿no? Definamos transformación, porque transformación puede tener muchos aspectos. También se ha mencionado así someramente, voy a traer a la conversación esta parte más tecnológica, guión IA hoy en día, claro. Una empresa se tiene que transformar, Ana, porque si no va perdiendo fuelle en un mundo que va tan rápido. O sea, es algo, es una necesidad, o queremos dar saltos cuánticos y queremos además no solo una necesidad, sino que hacerlo para ponernos de una vez si nos metemos en un proyecto, digamos, los primeros, digamos, generar ventajas competitivas. O sea, ¿cómo es esto de la transformación así grosso modo? Sí. Mira, yo te diría que para mí lo ideal, ¿vale? Es que la empresa tenga una cultura de transformación. ¿Y eso qué significa? Eso significa que toda la empresa esté preparada para ir asumiendo que tiene que ir mejorando y transformándose día a día. Es decir, Ujú. hacer un salto brutal de transformación lo puedes hacer y a veces es necesario hacerlo, ¿eh? Es Bien, decir, cuando haces grandes cambios. Pero a mí lo que más me gusta es implantar una cultura de transformación, que una muy bien. cultura de transformación pasa porque todas las personas que están trabajando en la compañía, cada uno a su nivel, porque evidentemente no todo el mundo puede tener el mismo nivel, pero tengan ese espíritu de que cuando algo se puede hacer mejor, se haga mejor. Y cuando se pueda implantar alguna cosa nueva, la proponga y diga, oiga, yo creo que aquí lo podemos implantar de una forma diferente, ¿no? Entonces, cuando la cultura es esa cultura de transformación en la que tú preparas una empresa para que realmente todo el personal quiera que realmente se vaya evolucionando la empresa. Vamos a llamarle evolucionar, ¿no? Pero entonces, yo creo que eso es lo ideal en una empresa. No siempre todas las empresas pueden tener cultura de transformación, con lo cual muchas veces lo que se hace son proyectos de transformación. Y eso significa que cojo una área y la quiero llevar a otro lugar, quiero abrir una nueva línea de negocio o lo que quiero hacer es pues simplemente no, implementaría o convertir mi empresa en una empresa ya driven, ¿no? Entonces, yo creo que al final a la transformación, ojalá las empresas pudieran tener todas ellas una cultura de transformación de manera que no se tuvieran que hacer estos macrosaltos radicales en transformación, sino que sencillamente fuera una cosa natural en la empresa, ¿vale? Eso sería lo ideal. Yo cada vez que estoy en una empresa, yo intento que eso sea así. Yo impulso mucho, siempre he impulsado mucho a toda la gente para que realmente propongan ellos mismos proyectos, vean qué es lo que se puede mejorar, no tengan miedo para proponer todo eso, ¿vale? Porque entre otras cosas, yo siempre pienso que las personas nos gusta mejorar, nos gusta proponer, nos sentimos bien, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes una cultura de este estilo, es cuando realmente consigues que la empresa vaya evolucionando con todo lo que pasa. Al final, si en vez de escuchar a una persona lo que está pasando en el mundo, lo escucha toda la empresa, evidentemente va a ser mucho más potente, ¿no? Entonces, yo creo que acompañar a tener esas transformaciones de cultura, para mí es uno de los puntos más importantes. También, evidentemente, hacer proyectos concretos de transformación, que se pueden hacer en un momento determinado. Muy interesante. Y en base a tu experiencia, Ana, ¿cuáles son las empresas que se dan cuenta de forma más rápida que se tienen, o sea, que esos procesos son muy importantes y que hay que hacerlos desde la base o desde la estrategia, desde abordando todos los aspectos, el cultural? Te voy a preguntar de esta manera, a lo mejor muy extrema. Precisamente las que son muy líderes y ya tienen interiorizado que hay que ir por delante, o al revés, las que están empezando a tocar fondo. Esto es como cuando ya te pones malo, no tienes en cuenta la salud hasta que estás muy malo y entonces ya te ocupas de todo a la vez, ¿no? O es el término medio de las que, bueno, van haciendo un poco de todo. Fíjate, a lo mejor los dos extremos son más sintomáticos, ¿no? Sí. Mira, yo por mi experiencia te diría que depende más de los líderes y de las personas, la cultura que tengan, que del tipo de organización. Evidentemente, una gran organización, ahora vamos a poner sectores para aclararlo un poco, ¿no? Si Bien. tú ves empresas que han nacido como un Google o muchas de las tecnológicas, normalmente los líderes son líderes con una visión ya transformadora.
¿vale? Con lo cual, como estos líderes tienen una visión transformadora, aunque realmente después sean auténticos monstruos de empresas, la empresa sí que tiene una cultura de transformación y de evolución continua, pero es porque el líder ha nacido con esta cultura, ¿vale? Entonces es probable que estas, aunque sean muy grandes, sí que tengan esta cultura. Cuando el liderazgo es mucho más antiguo y a veces son culturas, pues vamos a suponer, pues las grandes empresas de bancas, las grandes empresas de seguros, creo que hacen más proyectos de transformación que no tener una cultura de transformación, porque ahí hay temas como los análisis de riesgos y tal, que son tan fuertes, ¿no? Que transformar a veces da como un poco de miedo, ¿no? Entonces yo creo que estas empresas hacen grandes proyectos de transformación más que tener una cultura implementada de transformación propiamente dicha, ¿no? Y después, en empresas pequeñas, yo lo que me he encontrado es que depende muchísimo del líder muchas veces, ¿no? Es decir, yo he hecho, ahora que estamos escribiendo un libro de precisamente de transformación y estamos hablando con grandes líderes de la transformación, yo me encuentro con empresas que son relativamente pequeñas, que tienen un líder con una cultura de transformación, que han impuesto la transformación en su empresa y realmente tienen una cultura muy bien implantada, y en cambio otras empresas que a lo mejor son más grandes, que no tienen esa cultura tan implantada. ¿Vale? Es decir, yo creo que a partir de cierto cuando ya son monstruos es diferente, ¿no? Empresas tan grandes es más difícil, es decir, o nacen con cultura o es muy difícil, y cuando son empresas medianas depende mucho de los líderes, ¿no? Del líder que tengan. Está muy bien. Se me ocurre, el ser humano es por naturaleza averso al riesgo y por lo tanto se me ocurre que hay una reacción natural antitransformación por miedo a quedarse en el camino, ¿no? Supongo que hay mucha Mm. gente que piensa que no va a poder seguir el ritmo y se va a quedar, empezando por los de arriba, cuando no hay ese líder que lo tiene tan claro, ¿no? ¿Es esto cierto o hay mecanismos, metodologías para, no te digo repescar a todos, pero a casi todos, ¿no? Donde la gente no sabe que esto casi todo el mundo lo puede acometer, digamos, de la forma con el sistema adecuado, ¿no? Mira, yo siempre digo que al final no, el riesgo cero en esta vida no existe. ¿Vale? Porque a veces no transformar en sí también es un riesgo importante, ¿no? Con lo cual, el riesgo cero no existe. Entonces, yo lo que siempre digo es que en esta vida hay que ser valiente, pero no kamikaze, ¿vale? Entonces, sí que es importante. Yo hablo mucho de pensamiento lateral porque me encanta el tema, el concepto del pensamiento lateral y de los diferentes sombreros, ¿no? A la hora de pensar. Entonces, yo siempre digo que si no una persona no se puede poner todos los sombreros, sí que es muy importante que entre todo el equipo se puedan poner todos los sombreros, ¿no? Entonces, cuando hay un proyecto de transformación y hay un proyecto, una cultura en la que tiene que haber gente muy creativa y que esté dando y aportando muchas ideas, después tiene que haber el que se pone un sombrero blanco de datos y dice, vale, sí, sí, pero los datos me están diciendo esto. Después, Ujú. ¿por qué no? Tiene que haber el del sombrero negro que te diga, oye, oye, vigila porque tienes todos estos riesgos. Después tienes que tener el sombrero azul, que es el operativo, y que te dice, oye, venga, ahora vamos, esto se puede hacer o no se puede hacer. Incluso a veces tú mismo te puedes poner más de un sombrero, ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que el riesgo, no, el riesgo cero no existe, no hacer cosas también es un riesgo, ¿eh? Para mí muchas veces más que hacer, ¿vale? Ujú. Entonces yo siempre digo que hay que transformar, no hay que transformar a lo loco, no hay que hacer ideas visionarias y transformación así, venga a lo loco y pase lo que pase, sino que tiene que haber una metodología en que la idea esté contrastada, en que la idea realmente esté valorada desde diferentes puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista más analítico, desde el punto de vista de datos, desde el punto de vista más creativo y desde el punto de vista más negativo también, o de riesgos, pero cuando realmente esto lo has hecho bien y eres capaz de solventar los riesgos y eres capaz de ver que eso realmente operativamente se puede hacer, entonces ya es cuestión de ponerse y hacerlo, ¿vale? Entonces yo creo que sí que es verdad que la transformación a veces nos da miedo, pero en mi caso me da más miedo no transformar. Sí, hay un famoso dicho en sentido de formación, la palabra transformación tiene raíces similares, ¿no? Cuando Exacto, alguien dice que cara es la formación, dicen más caro es no formarse, ¿no? Pues esto es algo parecido, es lo ¿no? mismo. De hecho, yo digo una cosa, es que yo siempre intento a mi gente nunca formarla, siempre transformarla. Digo, porque yo Ujú. siempre digo, si solo formas y aprende la gente, pero no acaba transformando, lo que estás Claro. haciendo es cultura general, ¿no? Entonces yo creo que la gente se tiene que formar para poder transformar. No, sin duda ya hemos tenido, ¿sabes? Ya ha salido la palabra estrategia. Esto es un abordaje profundo, ¿no? Uh -huh. El que haces en las empresas. Dime, entendiendo que la cultura, digamos, es la base, ¿no? El cimiento para que este proceso Exacto. se haga de una forma solvente y, pues eso, y sostenible, ¿no? Hablemos eso de tecnología como uno de los posibles drivers ahora mismo para que
por lo menos para que se tome conciencia de la necesidad de no quedarse atrás, ¿no? Por hablar de transformación de otra manera, ¿no? Ujú. Bueno, a ver, la transformación digital evidentemente es un tipo de transformación dentro de lo que sería la cultura de la empresa, ¿no? De la empresa, evidentemente. Yo siempre digo que la transformación digital tiene que ir acompañada de una transformación cultural, ¿eh? O sea, porque, y además, permite que me diga una frase que a lo mejor es un poco fea, pero te la voy a decir, ¿no? Yo cuando me quieren hablar de transformación digital, yo siempre les digo lo mismo. Lo primero que tenemos que ver es hacer una transformación seguramente de la visión del negocio y después vamos a informatizar y vamos a digitalizar aquello que realmente queramos hacer nuevo. Mm, Porque mi frase es, si tú coges un proceso que es una mierda y la digitalizas, tendrás una mierda que va más rápido. ¿Vale? mm, Entonces, por eso yo todo el concepto de digitalización y de transformación de digitalización, lo que hago es que digo que realmente lo que tiene que hacer es también un replanteamiento muchas veces del negocio y de lo que quieres conseguir y entonces que la digitalización te ayude a conseguir realmente ese objetivo de negocio. ¿Vale? mm. Porque muchas veces lo que hacemos es automatizar sin replantearnos excesivamente lo que sería la visión del negocio, ¿no? Yo creo que tenemos que aprovechar esos puntos de digitalización que normalmente son muy costosos, que normalmente implican una transformación cultural interna también del personal que tiene que cambiar la manera de trabajar para que realmente lo haga y aprovechemos también para redefinir los procesos, ¿no? Entonces, de esta manera yo creo que es cuando más ganamos. Yo transformación digital la he hecho desde muchos puntos de vista, ¿no? Mira, en el libro de PropTech, por ejemplo, lo que más comentamos es un tema, PropTech es toda la tecnología que llega a la industria del sector inmobiliario, ¿no? Ujú. Property Technologies. Sí. Entonces, allí lo que nos pasaba es cuando yo entré en la asociación, todo lo que venía de las PropTech era como empresas muy innovadoras que el agente inmobiliario más tradicional tenía la sensación de que le iban a quitar el sitio, porque esto es algo que nos pasa mucho, ¿no? Tenemos la sensación de que la tecnología nos va a quitar a los humanos el sitio, en algún sitio, ¿no? Pues en mayor nivel o en menos. La inteligencia artificial, evidentemente, mucho, pero en general tenemos esa sensación de que la tecnología nos va a quitar nuestros puestos de trabajo, ¿no? Y entonces dijimos, no, no, lo que tenemos que hacer es sacar lo mejor de la tecnología, pero a la vez sacar lo mejor del conocimiento de todo lo que sería el sector tradicional, ¿no? Entonces, lo que Ujú. hicimos fue un proyecto de precisamente juntar los dos mundos, juntar la innovación que llegaba de toda la tecnología con todo el conocimiento del sector tradicional, para no dejar nadie atrás. Porque nosotros Ujú. decíamos, si la tecnología va sin conocer el sector, la tecnología fracasará. Pero si el Mm. sector no adapta a la tecnología, el sector también fracasará. ¿Vale? Por lo tanto, nosotros lo que hicimos fue unirlo de manera que buscamos los puntos de enganche de las innovaciones buenas con el conocimiento del sector para que realmente creciera todo el sector de una forma mucho más digitalizada, ¿no? Y yo creo que con la inteligencia artificial eso se va a multiplicar por 25.000, no lo sé por cuánto, pero se va a multiplicar por mucho. Ahora vuelvo a la IA, que me interesa mucho tu opinión al respecto, tu opinión experta, pero me gusta mucho esta visión que estás dando, creo que es una visión muy sensata. Estoy segura de que para llegar a tener las cosas tan claras, seguro que has visto, como hemos visto algunos que también llevamos 30 años en el mundo de la empresa, cuánto dinero se ha tirado a la basura en estos proyectos, ¿sabes? La informatización, digitalización, distintos escalados de sofisticación. Pero que al final, claro, es que los proveedores que venden esto son muy buenos vendiendo. Pero cuántos cacharros y Claro, cuántos procesos y cuántos sistemas que ni servían ni estaban adaptados como bien apuntas, infrautilizados, que a lo mejor es tan sencillo comparándolo con algo doméstico como tener una lavadora con 7 botones y siempre utilizas uno. Eso lo claro, supo ver Steve Jobs muy bien. Dijo, es que solo necesitas un botón. Me quito los claro. otros 7. Esto a gran escala en el mundo de la empresa, o sea, todos además. También esa cosa de picarse y de ser el mejor y de tengo que tener lo mejor y tanto dinero invertido en tantas cosas, en tantas maquinitas y sistemas, historias absurdas, ¿no? O sea, Claro, yo siempre he defendido, ¿no? Y lo he defendido tanto en mi empresa como cuando he asesorado a otras empresas, ¿vale? En decir, a ver, no compres tecnología por comprar tecnología. Define primero antes cuál es el problema que quieres resolver mm, y después busca la tecnología que mejor te resuelve ese problema. ¿Vale? Pero lo que pasa es que muchas veces decimos, mira, yo por ejemplo, y voy a poner un ejemplo que es que para mí era muy claro, ¿vale? Cuando salieron los drones, ¿vale? Para hacer planos 3D de pisos, ¿vale? Claro, hacer con un dron una visión 3D de un piso y tal, muchas veces tiene un coste
que para un piso que vale 600.000 euros y que además lo voy a vender a un extranjero, tiene sentido probablemente hacer eso. Ujú. Pero para un piso que a lo mejor es de 50 metros cuadrados, de una zona que además el piso te puede estar costando 150, 200.000 euros, no vale la pena hacer eso. Con lo cual, no compres el dron si, si tu target no es un target específico para hacer ese tipo de pisos, ¿no? Cómpralo si realmente lo necesitas, no por el hecho de tener un dron porque te gusta la tecnología, ¿vale? Mm. Es decir, saca el provecho, utiliza la tecnología cuando realmente le vas a sacar provecho a tu negocio, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que eso es algo muy importante que a veces se hace poco, ¿no? Porque, y ahora nos pasa mucho con la inteligencia artificial. Parece que la empresa que no tiene inteligencia artificial se está quedando atrás, ¿vale? Entonces estamos a veces poniendo cosas de inteligencia artificial que tiene poco sentido y otras que deberíamos poner porque realmente nos ayudarán mucho, esas no somos capaces de ponerlos, ¿no? Porque tenemos que repensar los procesos. Entonces yo Ujú. creo que ahí sí que es muy importante, antes de abordar un proceso de transformación de este estilo, es muy, muy importante hacer un buen planteamiento y una buena visión estratégica y una buena puesta en marcha. Claro, porque fíjate, el problema añadido que se me ocurre a mí, a ver qué te parece, pensando, ¿no? En lo cómo ha ido desarrollándose el mercado, en esto de la tecnología. Antes había pocos, a pocos proveedores, había poco donde elegir, te podías equivocar, pero había poco. Eso se fue sofisticando, aumentando, aumentando, hasta un punto que casi uno ya casi se lo puede autoprogramar, o sea, estamos en un punto. Y ahora Mm. la IA está en la avalancha, o sea, va tan rápido, es que casi no da tiempo ni a enterarse, ¿no? Aunque sepas lo que quieres hacer, pero esta nube de todas las cosas, fichas moviéndose, parece que casi te vas a meter algo en la empresa que casi se ha quedado obsoleto porque hay 8.000 millones de cosas más que no te da tiempo ni a saber cuáles son, ¿no? Este mare magnum, ¿cómo se gestiona, ¿no? Ahora mismo. Sí. Bueno, la verdad es que estamos en un momento complicado, ¿eh? Porque yo creo que incluso los que nos estamos metidos mucho en el tema y que estamos viendo cada día cosas diferentes en este aspecto, incluso a veces podemos sentir esa sensación de desbordarnos nosotros que estamos ahí metidos todo el día, ¿eh? Sí. Con lo cual yo entiendo que esa sensación de desborde ahora es muy importante. Con lo cual, yo creo que lo mejor es entender varias cosas. La primera es, tú tienes que entender cuál es tu ventaja competitiva como empresa sin la IA, sin la IA. ¿Cuál es tu ventaja competitiva? A partir de ahí, entender cuáles son los datos estructurados y desestructurados que tú puedes tener en tu empresa. Coges eso, lo aplicas, estructuras tus datos, entonces a partir de ahí empiezas a utilizar una inteligencia artificial, pero siempre con unos datos de muchísima calidad y que realmente te estén generando esa capacidad de que analizan tus datos que son buenos si los has trabajado primero, para después volverlos a trabajar y para después hacer lo que le llaman el flywheel de datos en lo que sería la inteligencia artificial, que es ir alimentando cada vez tus datos de forma más correcta. ¿Cuál es el problema que hacemos? Que muchas veces queremos implantar IA, pero no somos conscientes de ni sobre qué datos lo vamos a hacer, ni qué es lo que vamos a hacer para trabajar, ¿no? Entonces, acabamos utilizando pues el ChatGPT de forma genérica, que está muy bien y que nos ayuda a hacer muchas cosas, pero que no realmente no nos está generando, o trabajamos sobre datos que no son buenos. Con lo cual, yo lo que recomiendo siempre, primero, es decir, ¿cuál es tu valor diferencial? ¿Cuáles son tus datos diferenciales? Vamos a trabajar esos datos, vamos a estructurarlos bien, vamos a poner una buena estructura y sobre eso vamos a aplicar la inteligencia artificial que realmente sea capaz de sacar el máximo provecho, ¿no? Porque si no hacemos eso, el problema es que vamos a aplicar acciones de inteligencia artificial que a lo mejor no nos pueden ir bien, ¿no? Eso no quiere decir que después podamos utilizar cosas de inteligencia artificial que me lean un documento, me saquen datos y me los automaticen, ¿eh? Eso también lo podemos hacer. Pero, sobre todo, si que vamos a hacer realmente un proyecto estratégico de inteligencia artificial, tenemos que tener muy claro cuál es nuestra estructura de datos y ahí sí que tenemos que trabajar muchísimo. Los científicos de datos son los que son más importantes a la hora de definir una buena transformación de la empresa en una empresa ya driver. Muy bien. Me encanta cómo lo cuentas, te lo sabes fenomenal. Supongo que tirándote de la lengua de una forma así un poco errática, porque esto no lo hemos preparado, me voy acercando a lo que puede ser la forma que tenéis de abordar vosotros los procesos de transformación desde tu consultora, ¿no? Uh Se me -huh. ocurre que una forma que lo hacéis, que lo has mencionado, es la especialización, ¿no? Has dicho que estáis especializados en sectores como el de el inmobiliario, ¿no? Sí. Sí. Bueno, yo trabajo en Cuéntame, cuéntame. inmobiliario, pero trabajo en otros sectores, ¿eh? Es decir, yo puedo Por eso, trabajar en, cuéntame, cuéntame, sí.
yo puedo trabajar, trabajo en el sector inmobiliario, pero también trabajo en el sector de otras pymes que pueden ser de retail o de cualquier otras empresas. Y básicamente yo tengo mucho baje también en toda la parte de salud o en tema asegurador, ¿eh? Con lo cual nosotros trabajamos en todas esta tipología de empresas. No solo trabajamos en sector inmobiliario. El sector inmobiliario, evidentemente, también porque es lo último que he hecho y por lo tanto lo conozco mucho también, ¿eh? Porque, Ana, además te he sacado yo el tema de la tecnología porque es evidente que esto va muy rápido, pero ¿qué otros drivers, qué otros elementos están ahora encima de la mesa en la estrategia de las empresas de cara a tener que abordar retos estratégicos? Sí. Bueno, yo creo que hay aquí, yo te voy a marcar dos que para mí son puntales, ¿no? Ujú, Uno es hacer una buena visión y conocimiento del entorno, ¿vale? ujú, Porque lo que nos está pasando en estos momentos, tanto en temas de geoestrategia, geopolítica, es espectacular, ¿no? desde Entonces, luego. muchas veces no somos conscientes, ¿vale? De cómo nos están afectando hechos que están pasando en un sitio, cómo nos afectan a nosotros, ¿no? Por lo tanto, coger un punto, algo de lo que puede pasar en estos momentos, ¿no? Pues desde una guerra que pueda haber, un incremento o un problema con algún tema de material y a partir de ahí ver primero cómo nos afecta a nosotros, porque a veces nos afecta directamente, lo tenemos muy claro, pero es que a veces no nos afecta a nosotros, a veces le afecta a un proveedor nuestro o a veces Mm. afecta a un material, ¿no? Entonces, el tener ese análisis, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer un análisis de todo lo que es el entorno, de todo lo que es el entorno de nuestra empresa para ver cómo realmente nos está afectando. Y ahí, dentro del entorno, incluiríamos el típico análisis de Pestel, ¿no? En el que tienes desde temas políticos a temas de medio ambiente, a temas tecnológicos, a temas de lo que nos está llegando también en jurídico, ¿no? Porque sobre todo si trabajamos en inmobiliario, el tema jurídico es muy importante para nosotros, ¿no? Pero bueno, lo que sí que es importante es analizar todo lo que está pasando, ¿vale? Y te voy a poner un ejemplo así como muy tonto, ¿no? Si llega el coche automático, ¿vale? Si llega el coche automático, yo puedo decir, bueno, pues a mí no me afecta para nada, ¿vale? Pero bueno, evidentemente, si soy una compañía de seguridad, tengo muy claro que sí que me va a afectar, porque evidentemente eso va a haber menos siniestros. Pero es que si yo tengo un coche automático, lo que va a pasar es que seguramente voy a tener menos siniestros. Si tengo menos siniestros, lo que me va a pasar va a ser que los talleres van a trabajar muchísimo menos. Por lo tanto, todas las personas que trabajan en talleres de reparación de coches, pues seguramente van a trabajar muchísimo menos, porque no van a trabajar en eso. Y además, si es un coche automático que encima funciona sin un conductor, ¿qué es lo que me va a pasar? Me va a pasar que si yo tengo un parking en Barcelona o en ciertas zonas, ese negocio se va a perder porque el coche automático lo que va a hacer va a ser que ir y solo se va a ir a aparcar fuera de Barcelona, fuera de Madrid o fuera de la gran ciudad. ¿Vale? Con lo cual, cuando yo veo el coche automático, no tengo que ver solo esa afectación del coche automático. Yo lo que tengo que ver es cómo va a afectar ese cambio a todo su alrededor y cuáles son todas las empresas que van a estar afectadas, porque a lo mejor yo estoy afectada de forma en tercer nivel, pero puedo estar afectada, ¿no? Por lo tanto, cuando tú defines una visión estratégica, tienes que analizar un poco todos esos puntos claves de lo que están ocurriendo, ¿no? Las guerras básicamente son materias primas, con Trump no hace falta decirlo, ¿no? Tendrás aranceles, tendrás mil cosas que puedas tener, por lo tanto te pueden cambiar todos los temas de importación y exportación, si dependes mucho de un mercado, si no dependes del mercado, jurídicamente tienes que saber muy bien cómo están, qué partido político ha entrado y que por lo tanto cómo te puede afectar esa ley, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los puntos clave también que tienes que hacer cuando haces una visión estratégica, ¿no? Ese conocimiento del entorno. Y después la transformación cultural de la empresa y de la gente, porque a mí hay estudios que he leído, y alguno fue de protagonistas también, de gente de protagonistas que me decían, no, si es que hay que trabajar muy diferente con los millennials, con la generación Z que llega ahora, con las diferentes generaciones, porque quieren cosas completamente diferentes, ¿no? Entonces yo Ujú. creo que esa transformación cultural, cuando además tenemos generaciones muy diferentes trabajando juntas y generaciones que yo creo que más que nunca quieren cosas diferentes, ¿no? Entonces yo creo que ahí también tenemos un reto muy importante. Bueno, has dicho dos cosas que son clave. Yo creo que el entorno, efectivamente. Fíjate, yo ya dudo que haya empresa en este planeta muy despistada que tenga que estar, por muy pequeña que sea, hasta el más pequeño granjero, hasta la pequeña más pequeña, que no tenga ya, haya tocado de verdad la realidad de que somos un mundo global. Cuando se desató la guerra de Ucrania hace unos pocos años, ya hace 4 años ya creo, Sí, y fíjate ahora con todo lo que has mencionado, todo lo que está pasando, está todo mucho más volátil. Todos sufrimos la subida de los precios de las materias primas. Yo que claro. necesito el papel para imprimir, el que tiene que alimentar a sus animales, sus piensos, etcétera.
Además fue una cosa fulminante. Por eso te quiero decir, yo creo que todo el mundo ha tenido la experiencia de que todo está conectado, de que ¿cómo es esto de la eteo de la mariposa? Tenemos Exacto. una cosa. Otra cosa es que efectivamente haya profesionales como tú que se van a hacer el plan contingente o el plan de transformación necesaria para mitigar esa, Exacto. ese riesgo o esa contingencia posible que te puede llevar a un cierre, vamos, a Claro, perder tienes que tanta ver cuando competitividad, tienes claro, sobreexposiciones a algo, ¿vale? Es claro, decir, cuando eres muy vulnerable, si pasará algo en una cosa muy, muy vulnerable. claro, Entonces, lo que tienes que hacer es diversificar para no ser tan vulnerable con un punto en concreto, porque ese punto a lo mejor no lo dominas tú. Y si no lo dominas tú y totalmente. pasa eso, tienes que diversificar para no ser vulnerable en ese aspecto. Hay que diversificar y también hay que anticiparse, ¿no? Cuando hablamos de Exacto. estrategia, aquí hay que ir por delante, porque aquí, o sea, otra de las cosas que tenemos ahora, Ana, y corrígeme si no estás de acuerdo, pero creo que sí lo vamos a estar, es que todo va tan rápido que te puedes quedar sin suelo casi Sí, de un día sí. para otro. De hecho, ya lo estamos viendo. Con la IA, tú seguro que tienes colegas o clientes o proveedores que, o sea, claramente han perdido el foco estratégico, pero es que de un día para otro, o sea, lo que hacen ha perdido todo el sentido. Es una cosa alucinante, ¿no? En términos de producción audiovisual, o sea, es que hay tantas cosas que hay que reconvertirlas, no es que haya que cerrarlas, pero cuanto antes anticipemos la jugada, integremos lo que está pasando, pues más fácil será la reinvención, ¿no? Claro, mira, yo creo que nos pasa una cosa que ya nos empezó a pasar con Internet, ¿no? Y ahora con la IA se nos está multiplicando por 1000, ¿vale? Antes teníamos muy claro quiénes eran nuestros competidores, ¿vale? Hace tiempo. Con Internet ya empezó a romperse porque nuestro competidor normalmente muchas veces incluso podía venir de sitios que no eran nuestro sector. Con la inteligencia artificial que permite hacer empresas, es decir, hay ciertas barreras de entrada que la inteligencia artificial la rompe porque es posible hacer cosas de una forma mucho más económica, ¿no? Con lo cual los competidores nos van a surgir de sitios que no nos estamos imaginando. ¿Vale? Por eso es importantísimo para todas aquellas empresas que ya están en un sector, para que no les disrumpan su sector, porque ya no te voy a decir disrumpan, sino que les disrumpan su sector, lo que es muy Sí. importante es que se anticipen y digan cuál es mi ventaja competitiva en estos momentos. Si yo ya llevo X tiempo en este sector, mi conocimiento, mis datos tengo que ser capaces de aprovecharlo para crearme yo una ventaja competitiva respecto a todas aquellas personas que van a entrar en este negocio. Porque van a entrar, no lo dudemos, van a entrar y los competidores van a cambiar radicalmente de lo que es ahora. ¿Vale? Entonces, si tú has conseguido crearte, vamos a llamar ese foso, ¿no? Ese foso como si dijéramos de datos en este momento, porque tú ya has cogido la ventaja de decir, como este sector estaba yo antes y este sector lo conozco yo antes, voy a aprovechar todo ese conocimiento, lo voy a estructurar de manera que voy a poder hacer ese IAMOAD que le llaman, ¿no? Que es ese foso para que les sea mucho más difícil a los competidores entrar en mi sector. Porque os puedo asegurar que eso yo sí que ya lo estoy viendo, que con la inteligencia artificial los sectores, o sea, entrar los competidores entran mucho más rápido. Todos estos retos que se plantean y que has descrito muy bien, o sea, para el poco tiempo, o sea, has hecho un abanico de todos los puntos, digamos, críticos de todo lo que te iba a decir que se avecina, pero ya estamos en ello. Lo que está claro es que no dan tregua y esto es para personas con ganas y inmunes al desaliento, como digo yo. O sea, esto hay que estar Sí, sí, todo el día. Bueno, los que nos gustan los retos, eso lo compartimos y la creatividad. Estamos como pez en el agua y aún así, incluso sí, nosotros sí. nos cansamos. ¿Cómo ves tú un breve diagnóstico? Aquí te vi, aquí te mato la salud de nuestras empresas, tejido de lo que tú manejes a nivel nacional, Cataluña o si tienes clientes internacionales en Europa. ¿Cómo nos ves respecto a los movimientos, ya que hablas de geopolítica y a mí también me gusta del mundo? ¿Cómo crees que estamos para hacer frente a todos estos retos? Mira, yo creo que al menos aquí en Cataluña las empresas que tenemos son ágiles, pero para mí son excesivamente pequeñas, Mm, ¿vale? Sí que es verdad que las empresas pequeñas a veces son más ágiles en cambiar, pero yo creo que somos excesivamente pequeñas y les cuesta crecer a las empresas que tenemos, les sí. cuesta excesivamente crecer, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy importante, sobre todo con las pequeñas empresas y esas más medianas, para ayudarles a hacer el cambio, saltar y que sean un poquito más grandes, porque como más grandes sean, menos vulnerables van a ser también. Por lo tanto, yo creo que veo el tejido que por una parte sí que somos creativos, porque yo creo que una de las cosas que tenemos en España es que somos creativos, somos bastante más capaces de crear que a lo mejor en otros países, pero por otro lado nos cuesta mucho más crecer.
¿vale? Entonces tenemos que cambiar y está muy bien que creemos, pero también tenemos que ser capaces de crecer, ¿no? Que ahí nos cuesta bastante más. Y Sí. entonces, también es cierto que tenemos un problema y es que como tenemos poco capital en España comparado con otros países, Mm, cuando una empresa es buena y está a punto de crecer, normalmente nos la compran y se la llevan fuera, ¿eh? mm. Y entonces yo creo que ese es uno de los puntos que tenemos. Yo creo que tenemos que ayudar más a crecer a las pequeñas empresas y una vez han crecido un poquito y son buenas, protegerlas para que no venga alguien y las compre y se las lleve fuera. Pero ahí sí la que en un entorno efectivamente, como apuntas, donde el ecosistema, digamos, financiero, etcétera, no acompaña tanto como acompañan en otros sitios. Bueno, aquí no acompaña nada, todo lo contrario. Exacto. A lo mejor sí que hace falta otras fórmulas creativas de crecimiento, tipo asociaciones, cosa que se nos da mal a los españoles, somos individualistas, si los de dirección personalistas, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que aquí sí que hay una gran diferencia entre Cataluña y el resto de España. ¿Vale? Bueno, En Cataluña sí que tenemos mucha cultura de asociación, ujú, muchísima cultura de asociación, ¿vale? ujú, Entonces, es verdad que tenemos mucha cultura de asociación, nos ayudamos porque las pequeñas empresas se ayudan entre ellas, pero siguen siendo excesivamente pequeñas y a lo mejor se ayudan para no caer, pero no se ayudan para crecer, claro, ¿vale? Yo claro. creo que tenemos que crecer más. No, no, pues estupendo. Oye, me has contado un montón de cosas en un momento, que bueno, se nos va acabando el tiempo, pero nos quedan 5 minutos antes de que dé paso a Rocío, que tenemos siempre una buena sección de libros recomendados, para que me cuentes si nos hemos dejado algo muy interesante de lo que estás haciendo ahora en el tintero, porque lo hemos tocado todo someramente, pero sí que me gustaría un poco recapitular y decir que tiene ahora tu empresa de consultoría, en fin, cuál es el core business, cómo veis el futuro o lo que te apetezca a ti contar, que sea muy Uh -huh. relevante para esta primera charla entre las dos, que la verdad es que me encanta. Contigo se puede estar hablando toda la tarde. Sí, bueno, la verdad es que a mí también me está encantando de hablar contigo, ¿eh? Porque, bueno, a mí esto de hablar me gusta, ¿eh? Y las mujeres normalmente nos gusta esto de hablar. Vale, a ti también veo que te gusta, o sea que podríamos pasarnos 3 horas. Bueno, yo creo que ahora si me tuviera que decir, yo estoy ayudando a empresas a transformarse en diferentes ámbitos, ¿eh? Sí. Pero a mí los que más me gustan es cuando somos capaces de transformar una inteligencia a una empresa utilizando inteligencia artificial de verdad, porque para mí es muy importante, pero y te lo digo en serio, es muy importante entender cómo tenemos que trabajar culturalmente a las personas para que admitan esa inteligencia artificial Muy bien. y para que realmente sean capaces no de sentirse amenazadas, sino de sentirse aumentadas, ¿vale? Es Ujú. decir, que realmente las personas sean capaces de ver que no se quedan desplazadas por la inteligencia artificial, sino que realmente lo que hacen es integrarse y ver el potencial que tiene, ¿no? Entonces, yo creo que es una gran manera de hacer crecer a las empresas pequeñas y, por lo tanto, dentro de los proyectos que estoy haciendo, mi gran core en estos momentos es ayudar a las empresas a utilizar y a implantar bien la inteligencia artificial, sobre todo desde un punto de vista estratégico, ¿eh? O sea, yo técnicamente, al final, aunque sé hacer ciertas cosas porque soy física y las hago por vicio porque me gustan, pero no voy tanto a la implantación, sino yo voy más a la estrategia de cómo realmente tienes que aprovechar esa ventaja competitiva y cómo tienes que crearte ese foso, ese día y amoat para que realmente no te ataquen cuando van a llegar. Y ese para mí es el core que más me gusta en estos momentos. Bueno, me encanta cómo lo cuentas porque de tu forma de contarlo y también de lo que dices, se traslada la IA como una gran oportunidad y no como la gran amenaza, el nubarrón en el cielo azul que a veces, ¿sabes?, podemos tender Uh a -huh. ver, ¿no? Y me gusta Sí, sí, mucho. Todo hay que verlo como oportunidad, es una cuestión de darle la vuelta a la tortilla exacto. y que juega a nuestro favor. Bueno, voy a dar el paso en la conversación a Rocío, que la tengo ahí al quite, porque se han mencionado los libros, si los has traído, porque ¿sabes? Rocío lee el pensamiento y si no, los retomamos en la conversación. Para ver qué nos traes hoy en la sección de lectura, Rocío. Hay veces que sí, hay veces que no. Este vamos a ver porque este está recién publicado, este que os voy a recomendar ahora mismo. Y es un libro que se titula El liderazgo en la era de la inteligencia artificial. Está editado por el Club de la Niebla y sus escritores son Juan Antonio Terceiro y Manuel Monterrubio, uno de nuestros protagonistas también. El liderazgo en la era de la IA es una obra dirigida a empresarios, directores generales, responsables de la tecnología en equipos directivos que necesitan transformar todo lo que está relacionado con la inteligencia artificial en resultados tangibles. Los autores, Manuel y Juan Antonio, proponen un marco práctico especialmente pensado para empresas medianas
que deben tomar decisiones estratégicas sin el respaldo de esas grandes consultoras. Así que los autores sostienen que la tecnología ha dejado de ser un área de soporte para convertirse en un elemento central de la arquitectura del negocio. Cuando quien dirige la empresa y quien lidera la tecnología trabajan desde una agenda común, la IA deja de ser un experimento y se convierte en una ventaja competitiva. Así que este libro, El liderazgo en la era de la IA, no es un manual técnico, es una guía estratégica para quienes dirigen empresas medianas, saben que cada decisión cuenta, porque en la actualidad en estas empresas acertar con la inteligencia artificial es clave, no es una opción, ¿no? Es un libro pensado para eso, para quienes toman las decisiones. Así que os recuerdo el título, El liderazgo en la era de la IA, de la inteligencia artificial. Y repito, está recién publicado, está calentito, calentito. Y la segunda recomendación de hoy es un libro que se titula La cultura del éxito, está editado por Colima y está escrito por Pascual Proust. Pascual es un directivo de gran y dilatada experiencia en el sector industrial y este libro, La cultura del éxito, en él comparte su visión de la empresa basada en aprendizajes y experiencias a través de la trayectoria laboral con las que quiere contribuir a ser mejor profesional, mejor empresario y sobre todo mejor persona. Este libro, La cultura del éxito, es un manual muy didáctico en el que nos propone una gestión operativa integral para lograr los mejores resultados de negocio que potencialmente puede obtener una empresa. Esta gestión operativa integral cuida de que se hagan todas las cosas más relevantes, las que condicionan los ejes fundamentales de la actividad de la empresa y que son los responsables de los resultados finales. Pero si realmente lo que se busca es el éxito, es necesario que esa gestión vaya acompañada de un modo de hacer las cosas, de esa cultura de trabajo que dé ese valor añadido para que, por supuesto, esos resultados sean excepcionales. Este libro, recuerdo el título, La cultura del éxito, proporciona herramientas que con paciencia y perseverancia hacen que se puedan conseguir buenos resultados y sobre todo a ser más felices a todos los que trabajan. Y por supuesto recuerdo el libro en el que Ana ha participado como autora, Revolución PropTech, no lo olvidéis. Todas estas recomendaciones, todos ellos, están en nuestra página web www.libreriacolima.com y si estáis en Madrid nos podéis visitar en nuestra tienda en la calle Covarrubias número 28. Muchas gracias. Bueno, Rocío, pues ha estado muy bien. Es que, claro, todos sois protagonistas, Ana. El otro día conociste a Pascual, es un gran Sí. profesional, y yo le publiqué este libro que es magnífico hace unos años. El de Manuel Monterrubio, al que ha hecho referencia Rocío, lo acabamos de sacar y ahora está a punto de salir, está en imprenta, el que tú has mencionado, que es el de Cristian Viladós, no has dicho su nombre, referido que os conocisteis el otro día, no sé si os conocíais ya, Construyendo Puentes se llama el título, os No lo conocisteis en la conocía. No. reunión. Y Sí. efectivamente es un gran libro, yo creo que necesario, porque efectivamente todos vamos hablando, pero nadie había hecho un estudio que yo conociera hasta ahora en rigor, y además es que Cristian sabe muchísimo, Ujú. sobre el tema de las nuevas generaciones y tal, ¿no? Exacto. Y con prólogo de Xavier Marcet, con lo cual, guinda para el pastel. Sí, sí. Entonces son unos contenidos aquí que tenemos entre todos muy potentes y la misión es divulgarlos y compartirlos. Y por supuesto, incluido tu libro, porque aunque no te lo ya hemos editado en Colima, ya sabes que somos libreros y por supuesto promocionamos las obras importantes de otros grandes colegas editores, faltaría Ujú. más. O sea que, Muy bien. Oye, pues yo creo son unos libros súper interesantes. Yo he sí. tomado nota porque me los voy a comprar y me los voy a leer todos, porque yo creo que aprendemos tanto unos de otros. Yo creo que algo que no tenemos que perder jamás es esa capacidad y esa voluntad de aprender, ¿no? Y entonces yo creo que es algo que lo llevamos innato. Los protagonistas seguro, todos los de protagonistas seguro. No, y los libros, algunos intentamos preservarlos. Yo mi MBA lo hice hace unas cuantas décadas. Mi énfasis fue en el mundo de la cultura y ahí ya se diagnosticaba que el papel iba a durar 2 años, y han pasado 30. Pero porque algunos nos empeñamos, pero nos empeñamos y perdura porque tiene sentido, no solo porque nos empeñemos, ¿no? Y bueno, con todas estas cosas que están pasando en el ambiente, seguiremos empeñándonos para reinventar y reinventar este formato que no es un, o sea, no es un empeño, sino que es un vehículo, Bueno, precisamente yo creo. de transformación, ¿no? Sí. Claro, yo creo que después también tenemos una cosa muy interesante, ¿no? Y es que al menos yo creo que la mayoría de nosotros nos pasamos delante de una pantalla no sé cuántas horas al día, ¿no? Entonces llega un momento en el que te apetece salir de la pantalla y coger el papel y leerte un libro en papel. Es algo que también nos apetece, ¿no? Porque claro que podemos leerlo en la pantalla, pero estamos todo el día delante de una pantalla, ¿no? Entonces ese salir de la pantalla también es interesante. Yo creo que por salud mental también, ¿eh? Totalmente. Hasta algunos colegios se están dando cuenta de esto. Sí, sí. Que abrazaron la digitalización así un poco, bueno, pues presionados por, ya te digo, hábiles proveedores de tecnología.
y ahora estamos en la ley del péndulo, volviendo a la sensatez en algunas cosas. En algunas todavía estamos un poco enloquecidos, pero bueno, todo tiene su momento. Claro que sí. Oye, pues nada, querida Ana, pues nada, un lujo conocerte un poquito más a lo largo de esta conversación, la verdad. Oye, no, la verdad es que ha sido súper agradable y me ha encantado hablar contigo, Marta, y contigo, Rocío, o sea que ha sido un placer, la verdad. Bueno, contigo es que se Y puede hablar de todo y bien, o sea que bueno, seguiremos sí, sí, inventando ocasiones claro que sí. y bueno, y otras en diversos formatos. Protagonistas es una red de profesionales con dilatadas trayectorias, unidos para potenciar intereses, visiones y pensamiento, siempre con una perspectiva humanista y una praxis ética. Un proyecto para compartir conocimientos y experiencias inspiradoras y construir un mundo mejor a través de la reflexión, el pensamiento crítico, la puesta en común y el intercambio de perspectivas. Porque juntos llegamos más lejos.